el contenido a evaluar. El día de hoy quisiera conocer si tienen algunas dudas sobre los capítulos a evaluar, siempre con la comprobación y con la lectura que ustedes han tenido, pues se va cubriendo esos 4 capítulos para su examen parcial. Entonces, el día de hoy va a ser como una lectura rápida de los 4 capítulos. Si ya pudieron observar, les envió un correo electrónico con un cuestionario. ¿Es así? Por favor. Si no, pues pueden ingresar a Classroom. Ahí está habilitado la casilla que se tiene que entregar el día de hoy. El día de hoy va a estar habilitado para que envíen su cuestionario, ya sea en formato PDF o en Word. Ahí no hay problema. ¿Qué serían preguntas del capítulo 3 y 4? Así es, licenciado. ¿Ya lo pudieron observar? Sí, ahorita. ¿Ya lo pudieron observar? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Entonces, por favor, lo descargan. Ya todos tengan ahí sus capítulos también a la mano, por favor. ¿Ya conocen el valor de la tercera prueba de comprobación, compañeros? ¿Cuánto valía esa tercera comprobación? 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. ¿Y cuánto vale el segundo examen parcial? 25. No, 25. Correcto, 25. Siempre tengamos el programa ahí a la mano, compañeros, el que se les compartió al inicio de clases, para que quede comprobante siempre que sí lo conocen. Si no, pues pueden visitar el blog de la facultad, ya están todos los cursos de área común, lo que le corresponde a ustedes estos 2 años, y también está el curso de socioeconomía que nos interesa en este horario y clases. Ahí pueden localizar los capítulos. Ya se encuentran los últimos capítulos también integrados, que serían del 7 al 10, que en su momento se van a abarcar y se van a hablar de ellos. Espero que ya a esta altura ya todos deberían de tener los capítulos del 3 al 6. Si no, pues si alguien no los tiene, por favor, lo puede descargar en el blog. Lo puede descargar en el blog. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Licenciado, ¿será que puede repetir? ¿Alguien Es que su tiene internet se alguna está duda? trabajando mucho. De acuerdo. Les comparto que si tienen alguna duda sobre los capítulos, lo pueden descargar desde el blog de la facultad y el blog de socioeconomía. Otra cosa sobre las notas de la comprobación. Al inicio de la reunión les comenté que en su momento se les notificará. Por eso les pregunté cómo les había ido. Pues la mayoría me contestó que bien, entonces esperemos buenas notas. El cuestionario, por lo que tengo entendido, va a estar habilitado el día de hoy, compañeros. Ahorita lo que nos importa es si alguno tiene alguna duda, pues lo puede hacer saber. Como les mencionaba, la comprobación de 3, pues abarcó los 4 capítulos. Ya con su lectura correspondiente, la dinámica que hemos realizado, compañeros, buscar conceptos y todo, pues hemos cubierto los 4 capítulos. La dinámica virtual pues varía un poco en la presencial, compañeros, porque al final de cuentas, ¿de dónde se evalúan ustedes? Pregunto, ¿será de diapositivas? Pues la diapositiva nos ayuda a reforzar, a conocer los temas, a dar
un resumen de los capítulos, porque a veces no podemos abarcar muchas diapositivas, no podemos cargar las diapositivas porque no es ético en la enseñanza. Entonces, no podemos venir a leer tampoco diapositivas aquí, sino la dinámica es que el profesor enseñe correctamente y la dinámica de comunicación, que sería el mensaje receptor entre ustedes y entre nosotros. Por eso la dinámica muchas veces que participen, que en ese caso es fundamental para que todos tengamos participación y conozcamos sobre los temas. Entonces quisiera que unos 2, 3 compañeros iniciemos la dinámica del día de hoy, que nos hagan un pequeño resumen. En primer lugar, que mencionen qué es el capítulo número 3 y cómo se llama el mismo, o sea, el título del capítulo 3 y un pequeño resumen en un minuto, está bien. 3 participantes, por favor, y así nos vamos a ir sobre los 4 capítulos. Y luego voy a realizar otra dinámica también de conceptos que les pueden ayudar para su segundo examen parcial. Entonces, les dejo la palabra, compañeros. Entre más rápido participen, más rápido y hasta más preguntas podemos abarcar, compañeros. Adelante. Nos saltamos al capítulo 4, entonces, compañeros, por favor. 3 participantes también, si no, culminamos la dinámica de esa y pasamos a la siguiente. Licenciado, disculpe, yo ahorita ya acabo de encontrar mis apuntes del capítulo 3. No sé si puedo compartir, digamos, los conceptos más, no sé, como importantes. Por favor, iniciemos con el nombre del capítulo en general y ya puede participar, compañero. Muy amable, gracias. Ok. El capítulo 3 dice de las premisas filosóficas para la investigación social. Está el conocimiento científico y el multilateral. Estas teorías son teorías sociales generales. Para el materialismo histórico se divide entre el sí es y el no es. Tenemos en el CIES están las guías de estudio de la sociedad, el estudio de las leyes generales en el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, digamos, en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, estas leyes son muy idénticas porque al final, en concreto, estos países, su economía es muy, muy idéntica. Ahora, entre el no es, está el concepto de modo de construcción de la marcha de la historia, o también la explicación de las marchas concretas entre un país y otro, y una época y otra. También está el materialismo histórico en base a los principios filosóficos, que también entra lo que es el marxismo y su filosofía general. Ahora, los principios filosóficos, como base está la teoría científica de la sociedad y sus principios pueden ser materialistas. También están algunas otras opiniones, como la de Lenin, que él decía que la idea misma del materialismo sociológico es el genio. Ahora, debe ser concreto
y tiene que tener comprensión científica, objetiva, y con sistemas y conceptos que se hagan realidad. Puede ser, también entra lo que son los sistemas de conceptos de ciencias. Está mecánica, que es todo el movimiento, él estudia todo el movimiento, y la mecánica clásica, que allí entra Galileo, Newton y Lagrange, que ellos explican sobre la velocidad, la aceleración, entre otros. También están las categorías y sus conceptos, están aspectos, propiedades, conexiones, sus leyes, sus relaciones. Este es el objetivo de las categorías, son estos, los aspectos, las propiedades y las conexiones. Y su objetivo es estudiar la unidad y de distintos aspectos multiformes y conexiones. También están otros objetivos de están las categorías científicas, las que rigen y existen las leyes objetivas, las sociedades, las categorías de ciencias naturales, que está a su base de fenómenos naturales y conceptos filosóficos generales. También están los objetivos de la investigación, como las categorías del materialismo histórico, sus aspectos generales, la conciencia social, el ser social, el modo de producción, la base y la superestructura, que son los aspectos generales más comunes. También nos mencionan sobre los regímenes del capitalismo, el socialismo, la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudal. Solo. Gracias, compañero. ¿Alguien más? Un poco de participación sobre el capítulo 3 para cubrir un poco lo que dijo la compañera. Adelante, Mariana. Pues yo le iba a hablar sobre el capítulo 4, no sé si de una vez lo puedo decir. Muy bien, avancemos, ¿sí? Así Okay. Avanzamos sobre la actividad. El capítulo 4 se llama Sistemas Sociales y la formación socioeconómica como sistema social. Pues básicamente en este capítulo lo que se desarrolla es el concepto de lo que es una formación socioeconómica. Nos habla de las principales formaciones socioeconómicas, la esclavista, la feudal y la capitalista. Nos indica que la importancia del concepto de formación socioeconómica se divide en 4 partes, que es separar un periodo de la historia de otro. Esto quiere decir que se distinga por los modos de producción y las relaciones sociales de producción. En segundo lugar, revelar los caracteres comunes que se repiten y son propios de diversos países situados a un mismo nivel de desarrollo social. Esto significa que busca lo común entre todas las formaciones. En tercer lugar, nos dice que descubre la unidad y la conexión dialéctica que existe entre los diversos fenómenos de la vida social en cada periodo. Aquí podemos decir que también busca los aspectos más comunes. Y en cuarto, ver el desarrollo de la sociedad, el resultado de la actividad humana, es decir, cómo se va desarrollando la sociedad, abarcando diversas relaciones de producción, que, como ya dijimos, serían la esclavista, la feudal y la capitalista. Vemos que siempre hay factores que se repiten, como las relaciones de dominación y subordinación, hasta llegar al socialismo, que el socialismo lo que hace es buscar dejar atrás estas relaciones. Solo. Gracias, compañero. ¿Alguien quiere abordar sobre los 2 capítulos, por favor? ¿O avanzamos al capítulo 5? Licenciado, no sé si puedo aportar un poquito más a lo que habló mi compañera. Adelante, por favor. En el capítulo 4, también dice que Marx, en su trabajo básico, El Capital, analiza las leyes económicas y sociales del funcionamiento y desarrollo de una formación social. Y también de que
materialismo histórico destaca entre ellas el modo de producción de los bienes materiales como base de la interacción de todos los fenómenos sociales, como base material de la formación socioeconómica. Que la formación socioeconómica define no solo un sistema histórico concreto de relaciones, sino que además la actividad social de la humanidad que reproducen o modifican estas relaciones. Como está el campesino feudal, trata de conseguir tierra y librarse de los pagos en especie y de las cargas por arrendamiento. Es solamente, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? También dice que, visto desde otro aspecto, que de toda la sociedad está compuesta de personas, que podría parecer lógico comenzar a estudiarlas por las características de cada individuo aparte. También nos menciona que puede ser de carácter de un sistema con los rasgos distintos que debemos tomar de base para destacar sus elementos. Y también nos define un concepto que se define por la formación socioeconómica como una sociedad determinada históricamente concreta que constituye un sistema de fenómenos y relaciones sociales en su unidad orgánica e interacción sobre la base de un modo concreto de producción, que es un sistema que se desarrolla con arreglos a leyes específicas. Y también nos menciona en este capítulo que el concepto de formación social es la piedra angular de la comprensión materialista de la historia. Solo, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? Licenciado, y en este capítulo también podemos observar que nos dice el modo de producción y los aspectos que constan de él, que serían las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Correcto, eso siempre hablando del capítulo 4, siempre nos vamos a localizar los modos de producción, que ya los conocemos, que abarcan 4 o 5 los principales, cómo ha sido la evolución de la industria, la fuerza de trabajo, la materia prima y los recursos naturales que se van a utilizar en su momento. ¿Para qué? Para ofrecer servicios o productos. A través de la historia evolucionando la forma de trabajar, la forma de patrono y trabajador y la forma de salario. Porque antes, empezando con el feudalismo, pues había una forma de pago que no era en efectivo, sino era, se puede decir, por especie. Si trabajaban, tenían donde vivir. Ya conocemos el socialista también, que el gobierno debe ser el encargado de los recursos y para repartir en equidad. El capitalista, que es en su momento el que se está utilizando. ¿Por qué? Porque se maneja un patrono y un trabajador. El patrono quiere generar ganancias con sus ventas de producto y el trabajador quiere adquirir un salario para cubrir sus necesidades. Entonces eso se toma muy en cuenta en las formaciones sociales. En ese caso sería Sistemas Sociales capítulo 4, con una formación socioeconómica que sería social y de la economía, como un sistema social, que en este caso, como lo menciona el capítulo, tenemos que trabajar para cubrir necesidades. Adelante, Diego, quiere consultar sobre el capítulo 3. Y como mencionaba en el capítulo 3, son las premisas filosóficas para la investigación social, cómo se observan los nuevos conocimientos, cómo es la investigación dentro de una sociedad, quiénes participan en la sociedad, pues ya sabemos, el ser humano tiene participación en la naturaleza con el ser humano, ¿para qué? Para generar conjuntos de personas. No todas las personas van a tener la misma etnia, no todos van a hablar el mismo idioma, no todos van a tener la misma cultura. Por eso se tiene que conocer esas premisas, cómo es la evolución del hombre a través del tiempo dentro de una sociedad. Adelante, compañero. Aló, buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes, adelante. Ok,
Muy buenas tardes a todos. Ahorita revisando mis apuntes aquí para que tuve para el examen. Quisiera extender un poquito más los conceptos que dieron las compañeras. Viendo que aquí, por ejemplo, tengo citaciones del texto, así creo que se les hará más fácil comprender el texto. Entonces, citando, dice que aquí, bueno, materialismo es leyes generales del desarrollo de la sociedad. Y uno de sus principios más importantes es que constituye la base de la teoría científica de la sociedad. Expresando su esencia, la distingue de las diversas concepciones sociofilosóficas. Reconocer la vida material de la sociedad y, ante todo, el proceso social de la producción material en la base material de interacción de todos los fenómenos sociales. Es decir, que de esos hechos es donde entra el concepto de categoría, porque categoría es conceptos fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos aspectos esenciales del objeto que ésta estudia. Si el materialismo histórico estudia la sociedad y la producción material, entonces se puede, por decirlo así, dividir por diferentes categorías por aspectos esenciales del objeto que se estudia. De ahí la existencia de diversas categorías. Y creo que aquí también se habla de, déjenme ver, objeto de investigación de cualquier ciencia, sí, creo que se habla de eso, que es la unidad de distintos aspectos y multiformes conexiones. Y siendo pues su principal misión descubrir las leyes y del objeto de pensamiento y también sus conexiones y relaciones esenciales. Entonces, de ahí se basa entonces, más que todo en materialismo histórico, hallar las conexiones materiales expresadas en la sociedad. Y bueno, es todo lo que quería agregar. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Avancemos sobre el capítulo 5, por favor. Licenciado, Adelante. el capítulo se llama La lógica objetiva de la historia universal. Habla, más que todo, habla sobre la sociedad y la naturaleza, el medio ambiente geográfico. También menciona la conexión que existe entre la sociedad y la naturaleza. Habla sobre la riqueza. Menciona la clasificación de Marx del progreso. También en la página 99 habla sobre la influencia de la naturaleza en la vida del hombre, los cambios que el hombre ha hecho en la naturaleza. Habla sobre las acciones para controlar los efectos de los procesos naturales, el factor natural de la sociedad. Solamente. Gracias. ¿Alguien más? Cari. Sí, licenciado. Aportando un poquito a lo que mi compañera ya había dicho, dice que Marx también estableció que en las condiciones de cada régimen social regía una ley específica de crecimiento de la población. Muy otras son las leyes de crecimiento de la población que rigen la sociedad socialista, donde el progreso de la producción se destina a los intereses del hombre, a satisfacer sus necesidades, donde la población creciente se incorpora a la producción en el proceso de constante progreso. Y que el sistema de medidas estatales llamadas a ejercer cierto influjo en el proceso de la reproducción de la población constituye la política demográfica, y en el marxismo no niega ni mucho menos la necesidad de semejante política. Solamente, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? Dice que Sobre la el sociedad y la capítulo. naturaleza, perdón, Adelante. dice que la Adelante. sociedad y la naturaleza es una parte del mundo material que obedece, como hemos visto, a la acción de sus propias leyes internas. La naturaleza es necesaria para la vida de los hombres y para la existencia y desarrollo de la sociedad. La tierra, sus conexiones con el cosmos y ante todo, como es lógico, con el sol y la atmósfera, los mares, los ríos, los océanos y las condiciones climáticas. La conexión entre la sociedad y la naturaleza se establece más que nada a través de la producción, la riqueza de la sociedad, que se crea mediante el trabajo que transforma y adapta la materia natural ante la necesidad del hombre. Solamente. Gracias. ¿Alguien más? Ya sabemos que entonces, ¿cómo es la fuerza del hombre en la naturaleza y cómo es la naturaleza importante en una sociedad? Porque si no hubiera naturaleza, no hubiera materia prima, no hubiera dónde crear nuevas
fuerza de empleo, fuerza de trabajo, donde generar ganancias, donde generar un salario. Sin embargo, ya sabemos que hay empresas que no tienen una nivelación y una capacitación del uso de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad, compañeros? ¿Qué hacen las grandes industrias? ¿Qué hacen las empresas sin tener conocimiento y conciencia social en una naturaleza? El cuidado del medio ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Petén? ¿Qué ha pasado últimamente en el volcán? ¿Qué hacen esas personas? ¿Cómo utilizan esas tierras? ¿Para qué las quieren utilizar? Adelante. En ese caso sería deforestación, quema de bosques para tener espacio para la agricultura, ganadería muchas veces, pero en ese caso, en vez de cuidar la naturaleza, la estamos gastando y la estamos desperdiciando porque en su momento hay deforestación, pero no hay forestación. Entonces hay tala de árboles, pero no hay plantación de árboles. Entonces es un abuso a la naturaleza. ¿Entendido? ¿Alguien quiere tomar la palabra para hablar un poco del abuso del hombre en la naturaleza, compañeros? ¿O qué experiencia, qué conocimientos tienen ustedes? ¿Han tenido o conocen personas que realizan ese tipo de actividades? Licenciado, sería como los de las cañas, ¿verdad? Lo de la siembra de la caña, ya que se explota muchas veces la tierra. Correcto. ¿Alguien más? Por ejemplo, también la contaminación, que hay tantas personas que producen, pero no saben cómo resolver el tema de la contaminación o cómo no hacer para contaminar el ambiente. Correcto. ¿Alguien más? ¿Aló? Quisiera... ¿Alguien hablar? Adelante, compañero. Dale. Ok. Gracias, Gradelyn. Creo que... ella, ¿no? Sí, dale, Ok. dale. Gracias. Era sobre con respecto a la contaminación y el exceso de producción, ¿verdad, Lick? ¿Algo así? O... Bueno, si era sobre eso, más o menos logré escuchar, disculpen, es que aquí hay un poco de Correcto. ruido. Es que... Es sobre el abuso del hombre sobre la naturaleza, compañero. Ok. Bien. Teniendo ese hecho, entonces, lo que a mí respecta es que, por decirlo así, si bien algunos pueden justificar el hecho de la sobreproducción únicamente por la demanda, ciertamente lo que no pueden negar que ha traído más problemas para la humanidad antes que beneficios. La sobrecontaminación, como mencionaban las compañeras, es uno de sus mayores problemas. Otra cosa es que, pues, la verdad, el surgimiento de la sobreproducción surgió a manos del capitalismo, el cual, antes que ser una ideología, digamos, para bien de la sociedad, más o menos, por decirlo así, es una ideología que se trata únicamente de la sobreproducción de las máximas ganancias, lo cual, por supuesto, más que beneficios, ha traído problemas para la naturaleza, en especial porque se hace únicamente, por decirlo así, con fines más egoístas, o por lo menos es lo que se ha estado comparando bastante siempre que este sistema se da en ciertas sociedades, como lo que está sucediendo en Estados Unidos o incluso lo que se está implementando aquí en Guatemala. Solo eso quería agregar. Gracias. Yo les pregunto, compañeros, ¿sabemos qué tipo de contaminación existe? ¿Alguien que me las puede mencionar? Eso es más que todo para Podría ser una conciencia social y conocer sobre el tema. Adelante. la contaminación atmosférica. También está la desertificación, que es la que viene por medio de la tala de la selva y de los bosques. La marea de plásticos en el mar, tanto plástico que se está utilizando. Estos incendios que están ocurriendo,
los montes de fuego, el vertido del petróleo también, Sí. del mar, los deshielos de los polos y la contaminación de los ríos. Esos podrían ser unos. Gracias. ¿Alguien más? Pues eso tiene su nombre, ¿verdad? Contaminación del suelo, contaminación visual, audiovisual, hídrica. Entonces, con lo que mencionó la compañera, diferentes tipos de contaminación. Sabemos que, ¿qué pasa en Guatemala, compañeros? ¿Será que se cree la ley de audiovisual? Que a partir de las 9, 10 de la noche, pues sabemos que se tiene que respetar la hora de nocturna, se tiene que manejar un nivel de volumen bajo. ¿Saben que hay leyes que regulan eso, compañeros? ¿Saben que podemos denunciar esos abusos, esas contaminaciones aquí en Guatemala? ¿Y será que se cumplen o no? Sí existen, pero no se cumplen. Ay, no se cumplen. No sé. Y porque los que conocen tal vez más de algún compañero, pues hay aparatos también para nivelar ese tipo de contaminación, ya sea audiovisual, que sería de volumen. Tiene que manejar un tipo de... Hay aparatos también tecnológicos que nivelan ese tipo de audio. Yo les pregunto, ¿conocemos cuál es la contaminación visual y en dónde se puede visualizar aquí en Guatemala, compañeros? Son los anuncios que vemos a cada rato. En el exceso de publicidad que vemos en las calles. En la ciudad capital. Más que todo en las carreteras, en las zonas más transitadas, que sería zona 11, zona 10, zona 13, zona 9, zona 7, en la ciudad capital y en los municipios también, que sería más que todo donde pasa una gran cantidad de vehículos o cantidad de personas. Esa sería la contaminación visual. La otra, pues ya sería de suelo, que sería abuso de suelo, ya sería, como mencioné, el de la compañera también, la contaminación de agua. Muchas veces por no tener drenajes conectados correctamente. No hay una planta de tratamiento de agua aquí en Guatemala. No hay una planta de tratamiento de desechos sólidos o no sólidos aquí en Guatemala también. Simplemente basureros, muchas veces clandestinos, lo que hacen es contaminación. Ahí abarcan cualquier tipo de contaminación, que sería visual, atmosférico, del suelo, que nos pueden afectar a final de cuentas. Entonces, eso es importante que conozcamos también. Yo les pregunto, ¿cuáles son los modos de producción que existen, compañeros? Abarcando preguntas sobre los capítulos. Está la esclavista, la feudal y la capitalista. La capitalista, la... Socialista. Gracias. ¿Cuáles son las premisas filosóficas que existen también? ¿Alguien? Y también la esclavista, la feudal y la capitalista, ¿no? Premisas. ¿Cómo se conforman esos modos de producción? ¿Quiénes son los participantes, compañeros? Siempre van a ser dos personas, pero en su momento se le llamó con diferente nombre porque no abarcaban o no cubrían la necesidad de uno del otro. En la actualidad, ¿cómo se le llaman en el modo capitalista? Proletariado. ¿Y el otro? ¿Cómo era? ¿Cómo? Tenía la palabra, se me fue. A ver, Dueños de los medios de producción. Burguesía, ¿no?
capitalista. Dueño del modo de producción sería el proletariado y el trabajador pues se le conoce como empleado, empleador. ¿Seis, por favor? ¿Alguien, compañero? Es el capítulo 6, avancemos. Yo, licenciado. Adelante. El sujeto del proceso histórico. Las masas, las clases, los partidos y las personalidades. Así que el desarrollo histórico de la sociedad se hace por sí al margen de los hombres. Y los métodos de análisis sociológico permiten comprender la marcha del desarrollo de la sociedad como proceso histórico natural y de así determinar sus leyes. Los conceptos de lo subjetivo y lo objetivo son correlativos, ya que el sujeto como portador del principio consciente que se manifiesta en la actividad y puede ser sujeto de la acción social, el individuo o el grupo social, y el objeto en el que recae esta última, como también de las condiciones en las que se realiza. Y Marx, sin negar la importancia del individuo, demostró que la historia real la hacen las masas humanas y no unos y otros individuos. La concepción marxista de la diferenciación social se basa en la teoría de las clases, que ofrece el método de revelación y análisis de las diferencias esenciales entre los hombres de cada sociedad concreta y es aplicable a toda la historia de la desintegración de la comunidad primitiva. Y también los clásicos de la economía política inglesa, Aaron Smith y David Ricardo, consideraban que en la sociedad existían tres clases, que son los burgueses, los propietarios de tierra y los obreros, y que la diferencia entre ellas se debía a la fuente de ingresos. Los burgueses percibían ganancias, los propietarios de tierra renta y los obreros salarios. En la definición materialista de las clases, según Marx, mostró que estos no eran un fenómeno eterno, que habían surgido como necesidad objetiva y habrían de desaparecerse como un imperativo, y abordó el problema de las clases desde las posiciones del historicismo, es decir, de modo dialéctico. En las clases se distinguen por su lugar en el sistema de la producción social. Unas son determinantes y otras oprimidas. Dicha situación se debe a la distinta relación que guardan respecto de los medios de producción. En la propiedad privada sobre los medios de producción, dice que es la base económica de la división de la sociedad en clases, la base de la explotación de las clases trabajadoras como los propietarios de los medios de producción y la base del antagonismo entre las clases. En el desarrollo del capitalismo monopolista, en las publicaciones burguesas, este fenómeno se presenta en primer lugar como una transformación del capitalismo en algo así como en las posiciones de clave no las ocupan ya los proletariados, sino especialistas técnicos. En segundo lugar, este fenómeno se interpreta como una supresión de la explotación y en la relación que se guarda respecto de los medios de producción determina tanto el modo de obtención como las proporciones de los ingresos de una u otra clase. Así el burgués se distingue del proletariado porque la forma de ingreso de aquel es la ganancia y de este el salario. La situación económica y los intereses materiales de la clase forman sus intereses políticos, su fisonomía sociológica y su ideología.
y en la aparición de las clases radica en el crecimiento de la productividad del trabajo que permite obtener plus producto y hace ventajosa la explotación del hombre. En la necesidad de su aparición radica en que la producción ha alcanzado tal nivel de desarrollo que se hace imposible todo progreso si no se procede intensamente en la división del trabajo. Y en la base del surgimiento de las clases es la ley de la división del trabajo. Y la primera división de la sociedad en las clases abiertamente antagónicas es la división de esclavos y esclavistas. Y existen 3 grupos básicos de la aplicación científica del análisis de clase, que están como en primer lugar, el grupo de fenómenos sociales de clase por su esencia, que surgen con las clases y solo existen por cuando existen estas. Pertenecen a este grupo ante todo el Estado y todo el sistema de relaciones políticas. En segundo lugar, es el grupo de fenómenos que sirve de elementos estructurales de toda formación, pero adquieren carácter de clase en las sociedades antagónicas. Esos fenómenos son las relaciones de producción, la moral, la ideología, el arte, etc. Y en tercer lugar, se encuentra el grupo de fenómenos sociales que consta de elementos estructurales que por su esencia no son de clase, es decir, que no pueden cumplir sus funciones sociales y adquieren carácter de clase, como por ejemplo la lengua, la técnica, las ciencias acerca de la naturaleza, etc. Y la burguesía se basa en la ciencia y la técnica. Y la clase obrera consta de capas o fracciones de obreros industriales y agrícolas calificados y no calificados. Y el problema del poder radica en la lucha de clases. Y también está la lucha económica, la lucha política y la lucha de clases económicas, en donde la lucha económica es la necesidad cotidiana de los obreros por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el aumento de salario. La lucha política es la forma principal y decisiva de lucha de clases, y Marx planteó la conocida tesis de que toda lucha de clases era lucha política, y la lucha de clases ideológicas, que es la lucha por influir en las masas para llevar a las masas la conciencia socialista, por lo cual es inseparable de la lucha política, práctica de la necesidad y las demandas de esta última. Gracias. Entonces ya sabemos que eso se da a través de qué, compañeros, de formación sociales, conjuntos sociales, que en ese caso siempre lo van a cubrir los modos de producción a través de la historia, empezando con una comunidad primitiva que fue universal y que se fue evolucionando hasta un modo de capitalista que es en la actualidad, con términos y conceptos marxistas, que ya lo han leído ustedes y ya los conocen. ¿A través de qué? ¿Cómo se genera una formación social, compañeros? A través de lucha de clases. La lucha de clases siempre han existido. Muchas veces son a través de clases antagónicas. Si yo les pregunto cómo se dan unas clases antagónicas a través de la historia, ¿qué me pueden mencionar? Empecemos con el modo de producción esclavista. ¿Cómo era esa lucha de clases, compañeros? Siempre van a participar dos. O sea, es la misma pregunta que les acabo de hacer hace poco. ¿Cómo se le conocían a esas personas en el modo de producción esclavista? Esclavistas y esclavos. ¿Alguien? Correcto. En el modo de feudal, ¿cómo se le conocía? Dueños Señor feudal y Señor los siervos. siervos de la gleba. Correcto. Y en el modo capitalista, en la actualidad. Explotador y explotado. Explotadores y explotados. Proletariados y burgueses. Unos tienen capital y el otro pues tiene que trabajar para obtener un salario. ¿De acuerdo? Entonces,
Esa sería la participación de ustedes sobre los capítulos. Otra cosa puede ser una dinámica y esas preguntas si gustan las apuntas compañeros porque les pueden servir. Las voy a copiar en el chat, compañeros. Y siempre va a ser la dinámica. Se van a parecer mucho con las preguntas que hicimos del capítulo 3 la vez pasada. Van a hacer unas 5 preguntas de cada una para que siempre reforzar el conocimiento de ustedes. Serían del capítulo 3. El materialismo histórico es una guía para el estudio de la sociedad y no un modo de construcción de las marchas de la historia. Si gustan, la pueden copiar y pegar en un documento Word. ¿Verdadero o falso, compañeros? Verdadero. Verdadero. Eso se encuentra en la página 45 y es verdadero. Los principios filosóficos del marxismo se traducen en el materialismo histórico al idioma de la teoría social, sirviendo de base para toda investigación social. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. 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 Se localiza en la página 45. Yo les pregunto, ¿qué son las categorías? Página 47, capítulo 3. ¿Qué me van a responder ustedes? Son los conceptos fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos aspectos esenciales del objeto que se está estudiando. Correcto. Son los conceptos fundamentales, como dijo la compañera, página 47. ¿Qué escribía Lenin sobre las categorías, compañeros? Página 48. Las categorías son peldaños de la escala de conocimiento del mundo, son los nudos de la red que ayudan a conocerla y a dominarla. Correcto, página 48. ¿Cómo se diferencia el materialismo de las otras ciencias sociales, compañeros? Página 49. Es una ciencia filosófica y metodológica. Correcto. Ahí las estoy pegando en el chat también, por si les sirve, compañeros, y ya con la página. Eso es un pequeño método de aprendizaje que les puede servir a ustedes, siempre localizando el número de página, conociendo, porque muchas veces solo hay información de relleno, mucha historia y no hay muchos conceptos, entonces nos tenemos que abarcar
sobre conceptos, definiciones, premisas sobre el materialismo histórico, los autores, las formaciones sociales, la naturaleza, el ser humano, las fuerzas productivas, los modos de producción, la lucha de clases, quienes participan en la lucha de clases, esas clases antagónicas que siempre van a tener principalmente dos participantes, que ya los mencionamos muchas veces en la actualidad, pues proletariado y burgués, o sea, el dueño del capital y el trabajador. En la actualidad se conoce como empleado y empleador, o diferentes sinónimos, pero ellos van a ser participación fundamental. Las masas de clases sociales también, cómo se dan esa lucha de clases, qué forman las formaciones sociales. En ese caso, pues, si no existe una lucha de clase, no se puede dar una formación social. ¿Cuáles son los partidos? ¿Cómo se definen ellos mismos? Y cada concepto que ustedes vayan encontrando en sus páginas, pues estos son conceptos que se pueden examinar. No mucho la historia, no mucho otros países, sino los conceptos principales que se pueden abarcar en la realidad de Guatemala y sobre la evolución del ser humano, la evolución de la producción y los modos de producción que en la actualidad han ido evolucionando a través de ¿qué? Del trabajo, a través de la naturaleza, la materia prima y sus otros conceptos. ¿Cómo nace la conciencia social, compañeros? Página 50. A partir de la diversidad de las relaciones sociales y de la actividad de los hombres. Correcto. Sobre la base de la vida material de la sociedad a partir de la diversidad de las relaciones sociales y de la actividad de los hombres. Gracias. ¿Qué determinan las leyes, compañeros? Página 57. Determina La Dirección General de Procesos Históricos. Correcto. ¿Cómo es el enfoque dialéctico materializa a través de la historia? Página 58. Es la unión del realismo sentado con la división revolucionaria y clara del objetivo. Gracias. Capítulo 4 de las formaciones sociales. ¿Cómo se determina un sistema social a través de la categoría de formaciones socioeconómicas? La 60. La formación social viene a ser algo así como el resultado de la comprensión teórica de la historia universal considerada por un lado como un proceso a través del tiempo de ascensión humana de la barbarie o la civilización actual. Se da como una formación de sociología científica que permite definir la sociedad históricamente, que determina un sistema social, eso a través de una categoría de formación socioeconómica. Que sabemos que siempre una sociedad siempre se va a abarcar de entes sociales, que serían el ser humano,
y el tema económico, porque en la actualidad, pues, todo tiene un proceso, todo tiene un enlace y un vínculo que sería social y económico, como mencionó la compañera. ¿Cómo el materialismo histórico destaca el modo de producción de los bienes materiales, compañeros? Como base de la interacción de todos los fenómenos sociales, como base material de la formación socioeconómica. Correcto. ¿Qué número de página? 62. Correcto. Aquí salen dos preguntas. Página 63. ¿Cuál es la base de las formaciones esclavista, feudal y capitalista, compañero? Por la base de la propiedad privada y se distingue por contracciones antagónicas. Correcto, página 63. Espero que estén tomando notas, porque esas preguntas les pueden servir y pueden ser contenido de examen, compañero. ¿Cómo se le conoce a la formación que niega, conserva y supera a los capitalistas y se basa en las relaciones de colaboración de igualdad social? Formación socialista. Formación socialista, correcto. Se le conoce como piedra angular de la comprensión materialista de la historia. Es el enfoque de sistemas que se aplican a toda la sociedad, página 64. Esa era pregunta de comprobación, compañeros. ¿Los modos de producción? No. ¿El concepto de formación? Correcto. Concepto de formación social es la piedra angular de la comprensión materialista de la historia. Esa era pregunta de comprobación, yo la vi ahí. Página 66, compañeros. Es un determinado modo de la actividad de los individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. El modo de producción. Modo de producción. Correcto, modo de producción. ¿Cuáles son los dos aspectos principales ligados a la producción, compañeros, en un modo de producción? Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Excelente. ¿Cómo se expresan las relaciones de las fuerzas productivas? Página 67. De la sociedad con el resto de la naturaleza y el nivel de su desarrollo refleja el grado de dominación del hombre sobre la naturaleza. Gracias. La definición de la producción. Página 73. Es el proceso de la actividad laboral racional del hombre en el cual éste, apoyándose en los medios de producción, extiende
existentes y en sus conocimientos transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus diversas necesidades. Gracias. Es una... ¿Eso es verdadero o falso, compañeros? Página 78. El papel determinado del modo de producción respecto a todos los demás fenómenos sociales. Es una ley incondicional de desarrollo histórico. ¿Verdadero o falso? Página 78. Verdadero. Gracias. Verdadero. ¿Cómo se conoce a la base económica? Ahorita cambio la dinámica a partir de esa pregunta. Base económica. Superestructura. Correcto. La base económica es el conjunto de relaciones de producción, es decir, de las relaciones en la esfera de la producción, del cambio y de la distribución. Página 80. Igualmente, página 80. ¿Verdadero o falso? Los conceptos de base y superestructura son correlativos y están ligados inesperablemente a la categoría de la formación social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Gracias. Es otra, puede ser pregunta de examen también, compañero. La superestructura, página 86, ¿cuál es la definición? Es un fenómeno que acompaña necesariamente todas las formaciones sociales y a la vez es específica de cada formación. Gracias, correcto, es un fenómeno que acompaña necesariamente todas las formaciones sociales y a la vez específica de cada formación. Superestructura, página 86. ¿Qué significa la sociedad? Página 94. Es un tipo de sistema social que contiene en sí todas las premisas esenciales para la existencia como sistema automantenido. Gracias. Entonces, la sociedad es un tipo de sistema social que contiene en sí todas las premisas esenciales para la existencia como sistema automantenido. Correcto. Capítulo 5. ¿Verdadero o falso? ¿Y en qué página, compañeros? La sociedad es una... Ajá. En la página 97. Gracias. ¿A través de qué se da la conexión entre la sociedad y la naturaleza? Página 98. A través de la producción. Gracias. También era pregunta de examen. Muchos se habían equivocado sobre eso.
¿Qué estima? Se los voy a copiar. Y ese sí, muchos tuvieron confusión, compañeros. ¿Qué página? Página 101. 101. ¿Qué dice? Correcto. ¿Cómo? Licenciado, perdón. ¿A qué? Adelante. Tengo una duda conforme a la superestructura. Entonces, la definición es el de la página 86, porque en la 82 hay otra donde dice es el conjunto de relaciones ideológicas, ideas e instituciones que surgen sobre una base económica determinada y está ligada orgánicamente a esta, ejerce una influencia activa en ella. Página 82. Sí. Como Ujú. ahí las dos pueden... Entonces tenía dudas cuál de las dos iba a ser la más certera. ¿Cómo decía en la página 82? Ahorita, en la página 82 dice, la superestructura es el conjunto de relaciones ideológicas, ideas e instituciones que surgen sobre una base económica determinada. Está ligada orgánicamente a esta y esta ejerce una influencia activa en ella. Sí, si se dan cuenta, 82 está un poco más extendida. Y en la 86, veamos aquí, capítulo 5, ¿verdad? No, capítulo 3, 4. La superestructura es el conjunto de relaciones ideológicas, ideas e instituciones que surgen sobre una base económica determinada. Pues eso es una definición válida. Siempre marquemos, eso es algo que les puede servir, compañeros, que están en cursiva, lo que mencionó la compañera. Superestructura se encuentra en cursiva, pues puede ser una pregunta de examen también. Esas son más que todo consejos que les doy, que siempre que en su libro encuentren letras enmarcadas con negrita, con letra cursiva, pues son términos y definiciones amplias que les pueden servir para su examen parcial. Se puede tomar la superestructura de la página 82 como definición. Ok, gracias. Si es válido, compañero. Y en la 86, ¿qué dice? Licenciado, En la ahí 86 es la que usted mencionó, que es un fenómeno, un fenómeno que acompaña necesariamente todas las formaciones sociales y a la vez es específica de cada formación. La superestructura es una... Bueno, ahí, perdón. También, la superestructura es un fenómeno que acompaña necesariamente específica en cada formación. Entonces, aquí se puede entender y tener dos definiciones claras solo que el consejo que les doy yo es que a la hora del examen leamos bien qué nos están preguntando. Si una definición clara de superestructura puede ser la primera que mencionó la compañera, o la segunda
a través de una superestructura de informaciones. O sea, las dos pueden hablar del ser humano, de una sociedad, pero leamos bien, interpretemos y analicemos correctamente a la hora de contestar. Leamos bien qué nos solicitan. Sí, porque las dos pueden ser correctas porque las dos se encuentran en el libro y lo pueden tomar como una definición. Entonces no hay ningún problema, solo verifiquemos y leamos bien la pregunta y analicemos a la hora de contestar. Porque ahí es donde nos podemos equivocar. Entonces vamos a avanzar porque ya nos quedan 1 minuto. Entonces, nos quedamos en la página. ¿Cómo se le conoce al sistema de medidas estatales, compañeros? Ya serían página 5, capítulo 5, perdón. Página 105. La política demográfica. Y además ejercer cierto influjo en el proceso de la reproducción de la población constituyentes a la política demográfica, correcto. Página 105. ¿Qué sometieron Marx y Engels, compañeros? También les voy a hacer como una pregunta. La demoledora crítica, el libro de Malthus, considerándolo la proclamación más franca de la guerra de la burguesía contra el proletariado típica de Malthus. Gracias. Esa puede ser una pregunta también. ¿Qué expresa esta ley? ¿Y qué ley se llama? Página 108. Pues eso van a ser preguntas ya para que se refuercen, compañeros. Esta pregunta es página 109. Esa también, página 109. Ese también es algo importante, que lo tengan en cuenta. ¿Cuál fue el mérito del materialismo histórico? También es una pregunta de examen, recuerdo yo, compañero. ¿Verdadero o falso? $118. Entonces, así es la forma que ustedes pueden estudiar. Les dejo otra también, página 120. ¿Cómo se le conoce al progreso de la sociedad? Su definición. Es el desarrollo y la sucesión de las formaciones socioeconómicas. Gracias. ¿La comunidad primitiva fue universal, verdadero o falso, compañeros? Verdadero. Gracias. Página 121. ¿En qué países? Página 126. Esa es una pregunta también que la pueden buscar. ¿En qué países ofrecieron el modelo de la sociedad esclavista clásica? Grecia y Roma. Gracias.
¿Cómo se le conoce a la formación feudal? Página 127. Y con esa estamos terminando, compañeros. Ya con ese avance es como una forma de estudiar para ustedes. Avanzamos sobre el capítulo 5. Ya le quedarían a ustedes finalizar con el capítulo 5 y capítulo 6. Con eso estaríamos cerrando la actividad de la segunda unidad del capítulo 2, 3, 4 y 5 y 6 correspondiente a la segunda unidad de según programa, que abarcan esos 4 capítulos que abarcaron la tercera comprobación. Por eso no nos detenemos mucho, porque ustedes ya tienen su lectura al día, ya conocen cómo se estructuran las preguntas en su primer examen parcial. Con eso ya quedaría capítulo 6, que ya es un poco más amplio, que contiene 24 páginas. Lo pueden observar, 24 páginas, ya ustedes le pueden dar la última leída. Y yo les voy a dejar unas preguntas aquí, y la pueden localizar del capítulo 6. Las siguientes. ¿Cómo se le conoce al sujeto? Página 138. Anotemos esas preguntas, por favor. Finalicen el párrafo. El sujeto como portador del principio consciente. ¿Cómo se le conoce la diferencia de la concepción marxista a la social? Página 139. ¿Verdadero o falso que la sociedad capitaliza la burguesía es la que organiza la producción? Página 143. ¿Verdadero o falso que la primera división de la clase expresa se refiere en todo el sistema de las relaciones sociales? Página 147. ¿Cuáles son las clases fundamentales de la estructura social? Página 151. ¿Quiénes representan la economía de la pequeña producción? Página 151. ¿Qué nos menciona Weber en su definición de categorías? Página 153. ¿Cómo se forma el hombre en una dimensión económica? Página 154. ¿Cuál es la definición de la lucha de revolución? Esas preguntas que les estoy escribiendo, compañeros, posiblemente las vamos a platicar cuando regresemos, para ver si ustedes estén atentos sobre cómo se va evolucionando los capítulos
y sobre todos los comportamientos. ¿Cómo es la lucha de la democracia real, funcional y participativa? ¿Dentro de qué? Entonces, página 57, 157. Eso es importante que tengamos en cuenta cómo se conforma, cómo participa la lucha de clases. ¿Cuáles son las dos concepciones opuestas a una lucha de clases? Página 158. ¿Cuál es la definición de la lucha económica? Página 159. Y con eso, compañeras, estaríamos finalizando sobre los conceptos de eso. Si no hay otras dudas, pues les deseo felices vacaciones, éxito siempre en sus exámenes parciales y en los demás conceptos y definiciones que pueden buscar. Si no hay alguna duda, nos vemos. Se cuidan y nos vemos.